Biografía de Pierre y Marie Curie. Biografía 1x2. Los estudiantes de la Universidad Parisiense de la Sorbona, al cruzarse en los pasillos con aquella joven polaca que se había matriculado en otoño de 1891 en la Facultad de Física, se preguntaban: ¿quién es esa muchacha de aspecto tímido y expresión obstinada que viste tan pobremente? Todos la miraban extrañados, con una mezcla de conmiseración y desdén. Algunos sabían que se llamaba Manja Sklodowska y la denominaban la extranjera de apellido imposible. Otros preferían llamarla simplemente la estudiante silenciosa. Manja se sentaba siempre en primera fila, no tenía amigos y solo se interesaba por los libros. También llamaba la atención su hermosa cabellera de color rubio ceniza, que solía llevar recogida y semioculta. Nadie sospechaba que esa joven esquiva y austera iba a convertirse un día, bajo el nombre de Madame Curie, en una mujer ilustre y una gloria nacional de Francia. Marie Curie, c. 1898, Manja Sklodowska, que luego sería conocida como Marie Curie, nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867. Era la menor de los 5 hijos, 4 mujeres y un varón, de un matrimonio dedicado a la docencia. Su padre era profesor de secundaria de física y matemáticas y su madre directora de un colegio de señoritas. Su infancia estuvo marcada por la coincidencia con un implacable período de rusificación de Polonia, a causa del cual su padre hubo de abandonar el puesto de subinspector que ocupaba en un instituto. Las necesidades económicas le obligaron a tomar como huéspedes a muchachos en edad escolar, a los que daba también clases particulares. La hermana mayor de Manja falleció en 1876, víctima de una epidemia de tifus, y 2 años después murió su madre a causa de una tuberculosis. En 1883, una vez finalizados sus estudios secundarios, Manja sufrió una depresión nerviosa de la que hubo de recuperarse pasando cerca de un año en el campo, en casa de unos parientes. A su regreso a Varsovia en 1884, dio clases particulares en su domicilio junto con sus hermanas y asistió a las clases de la Universidad Volante creada allí, al margen del sistema educativo ruso, por el impulso de un círculo de positivistas inspirados en las enseñanzas de Comte. Las estrecheces familiares obligaron a Manja a empezar a trabajar como institutriz. Tras un primer empleo que resultó un fracaso, el 1 de enero de 1886 entró al servicio de los Zorowski, una familia acaudalada que residía en Stchuki, al norte de Varsovia, donde Manja hubo de ocuparse de la educación de 2 de las hijas. Allí tuvo ocasión de llevar a la práctica los ideales sociales nacidos el año anterior en Varsovia, organizando una escuela para hijos de obreros y campesinos a la que dedicó sus horas libres, con la complacencia de los Zorowski. El resto de su tiempo lo ocupaba en el estudio de la física y las matemáticas. Manja vivió entonces su primera relación sentimental con el mayor de los hijos Zorowski, relación que se frustró posiblemente por las diferencias sociales entre ambos. Su condición nerviosa y proclive a la ansiedad soportó mal el episodio, que vino a sumarse al enorme esfuerzo desarrollado en su triple ocupación de institutriz, maestra y estudiante, haciendo todo ello que, a los 20 años, se convirtiera en una persona amargada. Cuando por fin terminó su contrato en Stchuki, en el verano de 1889, regresó a Varsovia, donde trabajó de nuevo como institutriz durante un año y reanudó sus contactos con la universidad clandestina. Un primo suyo, que había sido ayudante del químico ruso Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica de los elementos, le proporcionó la oportunidad de completar sus conocimientos de química en un pequeño laboratorio y la puso en contacto con otros investigadores que habían conocido a los grandes científicos europeos de la época. El matrimonio Curie en marzo de 1890. Su hermana Bronia, por entonces estudiante de medicina en París, la instó a reunirse con ella. El trabajo de Manja había contribuido a financiar la carrera de Bronia y entre las dos existía un pacto de reciprocidad. Pero Manja rehusó, cayendo en uno de sus períodos de melancolía. Año y medio más tarde Bronia reiteró la oferta. Como los problemas económicos de la familia se habían atenuado lo suficiente como para permitirle disponer de unos ahorros, Manja decidió finalmente aceptar. En otoño de 1891 se instaló en París, dedicándose en un principio a poner al día sus conocimientos. En 1893 consiguió la licenciatura en Ciencias Físicas y en 1894, ayudada por una beca, se licenció en Matemáticas. Los 2 primeros años en París fueron de aislamiento en el trabajo y estuvieron marcados por duras privaciones, pero tuvieron la virtud de acabar con sus problemas nerviosos. Pierre Curie. En abril de 1894 Marie, como ya se hacía llamar, conoció a Pierre Curie.
Nacido en París el 15 de mayo de 1859, Pierre Curie era el segundo hijo de un médico humanista y librepensador que había permitido que sus hijos se educaran al margen de la escolaridad tradicional. Junto con su hermano Jacques, 3 años mayor que él y a quien le unió una intensa relación emocional durante la infancia y la juventud, Pierre había estudiado física en la Sorbona. Los hermanos Curie habían investigado la posibilidad de transformar la energía mecánica en energía eléctrica en los cristales, publicando en 1880 su primera comunicación sobre el fenómeno que después se conocería como piezoelectricidad. Posteriormente ambos demostraron también la posibilidad del efecto contrario, de formación de un cristal por aplicación de una carga eléctrica, y diseñaron un electrómetro de cuarzo piezoeléctrico para medir las corrientes eléctricas de intensidad débil. En 1882 Pierre fue nombrado jefe de laboratorio de la Escuela Municipal de Física y Química, institución en la que seguía trabajando cuando conoció a Marie y donde se había dedicado al estudio teórico de la simetría. En 1891 emprendió la redacción de una tesis doctoral sobre las propiedades magnéticas de diversas sustancias en función de la temperatura, tesis que presentó en marzo de 1895. Marie asistió a la lectura de la tesis y quedó impresionada. Su relación con Pierre Curie duraba desde hacía ya 12 meses, durante los cuales él se había mostrado más dispuesto que ella al matrimonio. Finalmente se casaron el 26 de julio de ese año. En 1897 nació su hija Irene, a la que seguiría 7 años más tarde otra niña, Eva. Foto de boda de Pierre y Marie Curie. Tras el nacimiento de su primera hija, Marie Curie se propuso realizar una tesis doctoral, hecho insólito por aquel entonces tratándose de una mujer. El descubrimiento por Wilhelm Röntgen de los rayos X en 1895 y la observación realizada en 1896 por Henri Becquerel de que las sales de uranio, aún protegidas de la luz, emitían rayos que, como los rayos X, penetraban la materia, la decidieron a investigar en su tesis la procedencia de aquella energía que el compuesto de uranio empleaba en oscurecer las emulsiones fotográficas a través incluso de protecciones metálicas. El tema poseía la ventaja de ser un terreno todavía virgen en la investigación científica. La radiactividad del director de Pierre Curie aceptó que Marie habilitase como laboratorio una dependencia de la Escuela Municipal de Física y Química que servía de depósito y sala de máquinas. Allí inició Marie Curie sus investigaciones, utilizando el electrómetro inventado por Pierre y su hermano para medir la intensidad de la corriente provocada por los diversos compuestos del uranio y del torio, comprobando inmediatamente que la actividad de las sales de uranio dependía solamente de la cantidad de uranio presente, con independencia de cualquier otra circunstancia. Desde el punto de vista científico, este fue su descubrimiento más importante, pues demostraba que la radiación no podía proceder más que del átomo propiamente dicho, con independencia de cualquier sustancia añadida o de una reacción química. Pero Marie Curie no se entretuvo en meditar sobre este resultado. Extendió sus investigaciones a la pegblenda y a la calcolita encontrándose con que eran más activas que el uranio. De ello dedujo la existencia en esos minerales de otra sustancia nueva, responsable de esa mayor actividad. Marie y Pierre Curie en su laboratorio con la ayuda de su marido, Marie Curie procedió a tratar químicamente la pegblenda hasta obtener un producto que resultó 330 veces más activo que el uranio. En julio de 1898 el matrimonio comunicó sus resultados a la Academia de las Ciencias proponiendo el nombre de polonio para el nuevo elemento, cuya existencia confiaban en que fuera confirmada, y utilizando por vez primera el término radiactivo para describir el comportamiento de sustancias como el uranio. Pero las investigaciones subsiguientes les hicieron pensar en la existencia todavía de otro elemento nuevo en la pegblenda. Tras conseguir que el gobierno austríaco les facilitase la compra de varias toneladas de residuos del mineral procedentes de las minas de Saint-Joachimsthal, dedicadas a la explotación del uranio, la existencia del elemento que llamaron radio, anunciada en diciembre del mismo año, se vio confirmada. Su peso atómico quedó establecido por Marie Curie en marzo de 1902 como igual a 225,93. Mientras tanto, en 1900 las preocupaciones financieras del matrimonio se vieron relativamente aliviadas por el nombramiento de Pierre para una cátedra de física en la Sorbona, por iniciativa del matemático Henri Poincaré. Marie, por su parte, ocupó una plaza de profesora de física en la École Normale Supérieure de Sèvres. Sin embargo, su actividad docente les robaba tiempo para sus investigaciones experimentales. Tampoco disponían de facilidades materiales para las mismas. Realizadas en precarias condiciones, suponían un esfuerzo físico agotador.
Este se vio agravado por las dolencias derivadas de la exposición a la radiactividad, cuyas consecuencias ignoraban. La radiactividad les produjo lesiones visibles en las manos, y sería en último término la causante de la leucemia a consecuencia de la cual murió Marie Curie. Irónicamente, las propiedades curativas que, en un principio, se atribuyeron a la radiactividad, contribuyeron a su fama. El reconocimiento científico llegó en 1903 con la concesión de la medalla Davy de la Royal Society y del Premio Nobel de Física, que compartieron con Becquerel. Los Curie no acudieron personalmente a recogerlo a Estocolmo debido a que su salud, en el caso de Marie, se había visto afectada además por la pérdida de un hijo nacido prematuramente. La fama, los efectos de la recepción del Nobel resultaron abrumadores para los Curie, que se vieron convertidos en foco de la atención pública por las expectativas despertadas por los fenómenos radiactivos. Con todo, le valieron a Pierre la creación en 1904 de una cátedra específica para él, dotada de un laboratorio del que Marie se haría cargo. Ese mismo año, un industrial francés creó una fábrica destinada a la obtención del radio recurriendo a los consejos del matrimonio. Aunque nunca dispusieron de los recursos necesarios para dotarse de un laboratorio adecuado a sus necesidades, los Curie siempre se negaron a patentar la producción comercial de la sustancia. En 1906 Pierre Curie murió trágicamente en París atropellado por un carruaje. El suceso transformó a Marie en una persona distante hasta de sus amigos, pero no de sus hijas, aunque prosiguió su trabajo y sucedió a su marido en la cátedra que solo había podido ocupar durante año y medio, convirtiéndose a tal manera en la primera mujer de Francia que accedía a la enseñanza superior. En 1910 publicó el Tratado sobre la Radiactividad y en 1911 preparó un patrón internacional del radio que depositó en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París. Ese año recibió por segunda vez el premio Nobel, en esta ocasión de Química, por el descubrimiento del radio y del polonio. Era la primera vez que un científico merecía por 2 veces el galardón. Parece que en la decisión de la Academia Sueca pudo influir que hubiera fracasado la candidatura de Marie Curie para la Academia de las Ciencias francesa, así como el hecho de haber sido víctima de un escándalo periodístico a propósito de su relación sentimental con Paul Langevin, físico francés que había sido discípulo de Pierre Curie. Irene y Marie Curie en el Instituto del Radio, 1921, en la mayoría de países europeos se empezaron a crear institutos del radio, ante su plausible utilidad en la curación del cáncer. La propia Marie Curie aceptó la dirección honoraria del que se inauguró en Varsovia en 1913. En julio del siguiente año se terminó en París la construcción de un laboratorio consagrado al estudio de la radiactividad, el Instituto del Radio, por un acuerdo entre el Instituto Pasteur y la Sorbona, con una sección dedicada a la investigación médica y otra reservada a la física y la química, dirigida por Marie Curie. Durante la Primera Guerra Mundial creó, con la ayuda de donativos privados, un equipo de expertos en técnicas radiográficas y, con la colaboración de su hija Irene, puso en funcionamiento más de 200 vehículos radiológicos. Madre e hija se desplazaron hasta el frente para enseñar a los médicos los nuevos métodos y técnicas de la radiología. En mayo de 1921 Marie Curie realizó, en compañía de sus hijas, una gira triunfal por Estados Unidos con objeto de recoger el gramo de radio, valorado por entonces en $100.000, cuya adquisición había hecho posible la suscripción popular promovida por una periodista. A su regreso comenzaron a manifestarse en Marie los primeros síntomas de que padecía cataratas, y la sospecha de que las emanaciones de radio podían producir algo más que quemaduras en los dedos empezó a tomar cuerpo, pese a que la esperanza de que tuvieran un efecto permanente sobre las células cancerosas estaba entonces en su apogeo. Curie y el físico Robert Millikan en el Congreso de Física Nuclear de Roma, 1931, en 1922 fue invitada a formar parte de la Comisión para la Cooperación Intelectual creada por la Sociedad de Naciones, de la que ocupó la vicepresidencia. En 1925 su hija Irene Curie contrajo matrimonio con el físico francés Frédéric Joliot. Ambos descubrieron en enero de 1934 la radiactividad artificial, descubrimiento por el que recibirían en 1935 el Premio Nobel de Química, el tercero de los merecidos por la familia. Pocos meses después del descubrimiento, la salud de Marie Curie se deterioró definitivamente. Creyendo que se trataba de una inflamación de antiguas lesiones tuberculosas, fue conducida a un sanatorio en Saint-Célimos. Allí se le diagnosticó una anemia perniciosa, y falleció el 4 de julio de 1934. Su hija Irene murió asimismo de leucemia en 1956.
Su marido reconoció que la muerte era consecuencia de la radiación, aunque sostuvo que la afección hepática que le costaría a él mismo la vida 2 años más tarde no tenía nada que ver con la radiactividad. Cuando, durante la Primera Guerra Mundial, Marie recorrió los hospitales de campaña para ayudar a los cirujanos con las nuevas técnicas radiológicas, gracias a los rayos X podían descubrirse balas y fragmentos de metralla ocultos en los heridos, su ayuda inestimable hizo que se la empezase a llamar suprema bienhechora de la humanidad. Marie siempre rechazó estas manifestaciones, que consideraba inmerecidas. Seguía siendo tan modesta y discreta como cuando solo era una joven estudiante polaca en la Sorbona. Einstein, que la conoció una vez terminada la guerra y mantuvo con ella una fructífera relación científica, afirmó: Madame Curie es, de todos los personajes célebres, el único al que la gloria no ha corrompido. 1859 nace Pierre Curie en París. 1867 nace Marie Sklodowska en Varsovia. 1882 Pierre es nombrado jefe de laboratorio de la Escuela Municipal de Física y Química. 1886-89 Marie trabaja como institutriz de los Zorauski en Stzuki. 1891 Marie se traslada a París y empieza sus estudios de física en la Sorbona. Pierre emprende la preparación de su tesis doctoral. 1893 Marie se licencia en físicas con el número 1 de su promoción y, un año después, en matemáticas. 1895 Un año después de conocerse, Marie y Pierre contraen matrimonio. 1897 nace su hija Irene. 1898 descubren la radiactividad y dos nuevos elementos, el polonio y el radio. 1900 Pierre obtiene la cátedra de física en la Sorbona. 1903 reciben el Premio Nobel de Física. 1904 nace su hija Eva. 1906 Pierre Curie fallece en París, atropellado por un carruaje. Marie le sucede en su cátedra. 1910 Marie publica el Tratado sobre la radiactividad. 1911 Marie recibe el Premio Nobel de Química. 1914 se crea el Instituto del Radio en París, cuya sección científica dirige Marie. 1914-18 crea un equipo de expertos en radiología para ayudar a los médicos de los hospitales de campaña. 1921 viaja a Estados Unidos. Empieza a deteriorarse su salud. 1925 su hija Irene se casa con el físico Frederick Joliot. 1934 muere Marie en Saint-Célimos. 1935 Irene Curie y Frederick Joliot reciben el Nobel de Química por su descubrimiento de la radiactividad artificial. La radiactividad consiste en la emisión de radiación procedente de núcleos inestables. Dicha radiación puede producirse en forma de partículas subatómicas, sobre todo, partículas alfa y beta, o en forma de energía, principalmente, rayos gamma. El físico francés Henri Becquerel, 1852-1908, descubrió por casualidad la existencia de este tipo de radiaciones en 1896. En las décadas posteriores al descubrimiento de Becquerel, el estudio de la radiactividad dio origen a diversos progresos que revolucionarían la comprensión de la naturaleza de la materia y conducirían a la introducción de numerosas aplicaciones prácticas de importancia. Entre estas aplicaciones se incluyen numerosos nuevos aparatos e industrias que comprenden desde las armas y las centrales nucleares hasta una amplia variedad de técnicas médicas utilizadas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Henri Becquerel en 1896, cuando estudiaba la relación entre la fluorescencia y la emisión de rayos X, descubiertos un año antes por Wilhelm Röntgen, en una sal de uranio, Becquerel comprobó que las radiaciones emitidas eran semejantes a los rayos X pero no tenían nada que ver con la fluorescencia, puesto que la emisión no dependía de la exposición de la sal a la luz y solo era producida por las sales de uranio, mientras que otras sustancias fluorescentes no la emitían. Los rayos emitidos se denominaron rayos Becquerel. El fenómeno descubierto por Becquerel fue estudiado por los esposos Pierre y Marie Curie, a quienes se deben las contribuciones más importantes al conocimiento del fenómeno. Marie Curie investigó qué elementos emitían rayos Becquerel. Midiendo la intensidad de la radiación emitida por todos los elementos conocidos, encontró que únicamente el torio y el uranio emitían estas radiaciones, actualmente se conocen 40, y bautizó el fenómeno con el nombre de radioactividad, hoy se prefiere la forma radiactividad. La intensidad de la radiación era proporcional a la cantidad de elemento emisor, de lo cual se deducía que el fenómeno era una propiedad atómica.
Observó que algunos minerales de uranio eran más activos de lo que hubieran debido serlo si toda la actividad emisora fuera debida al uranio y supuso la existencia de un elemento desconocido con una capacidad emisora muy superior a la del uranio. Esta hipótesis se vio confirmada con el descubrimiento de los elementos número 84 y 88 de la tabla periódica, el polonio y el radio. En 1899, Rutherford expuso a la acción de un campo magnético las radiaciones emitidas por un elemento radiactivo. Comprobó que estaban constituidas por dos tipos de partículas. Unas poco penetrantes y de naturaleza positiva, que llamó rayos alfa, y otras más penetrantes y de carácter negativo, que llamó rayos beta. En 1900, Paul Ulrich Villard, 1860-1934, repitió el experimento usando un campo magnético más potente y descubrió que un porcentaje de la radiación no era desviado por el campo. Se trataba de unos rayos similares a los rayos X a los que Rutherford, en 1903, llamaría rayos gamma. El propio Rutherford demostró que consistían en ondas electromagnéticas. Todo núcleo atómico, con excepción del hidrógeno, contiene uno o más protones y uno o más neutrones. Los núcleos de la mayoría de los átomos de carbono, por ejemplo, contienen 6 protones y 6 neutrones. Los núcleos de los átomos suelen ser estables, es decir, no experimentan espontáneamente ningún cambio. De aquí a 100 años, o a 1.000.000 de años, un núcleo de carbono conservará exactamente el mismo aspecto que hoy posee. Algunos núcleos, sin embargo, son inestables. Un núcleo inestable es aquel que experimenta espontáneamente algún cambio interno. Al producirse dicho cambio, el núcleo emite una partícula subatómica, o desprende energía, o ambas cosas. Un ejemplo de núcleo inestable es el del carbono, 14, un isótopo del carbono cuyo núcleo consta de 6 protones y de 8 neutrones, en lugar de 6. De un núcleo que emite una partícula o que desprende energía se dice que experimenta una desintegración radiactiva o, simplemente, que se desintegra. Ernest Rutherford no se conoce con certeza qué determina la inestabilidad de un núcleo. Al parecer, algunos núcleos poseen un número excesivo de protones o de neutrones o una cantidad excesiva de energía. Estos núcleos restablecen el equilibrio adecuado de protones, neutrones y energía que les corresponde emitiendo una partícula subatómica o desprendiendo energía. En ese proceso, el núcleo varía su composición y puede, efectivamente, convertirse en un núcleo por completo diferente. El carbono, 14, por ejemplo, al intentar alcanzar su estabilidad emite una partícula beta. Tras perder esa partícula, el núcleo de carbono, 14 consta de 7 protones y 7 neutrones. Pero un núcleo con 7 protones y 7 neutrones ya no es un núcleo de carbono. Es el núcleo de un átomo de nitrógeno. Al emitir una partícula beta, el átomo de carbono, 14 se ha transformado en un átomo de nitrógeno. En la mayoría de los casos, las formas de radiación emitidas por un núcleo radiactivo son las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma. Una partícula alfa es el núcleo de un átomo de helio, que consta de 2 protones y 2 neutrones. Considérese el caso del radio, 226. El núcleo de un átomo de radio 226 consta de 88 protones y 138 neutrones. Para que dicho núcleo emita una partícula alfa ha de desprenderse de 2 protones y 2 neutrones, que son los que forman la partícula. Tras la emisión de la partícula alfa, el núcleo resultante contiene solo 86 protones, 88, 2, y 136 neutrones, 138, 2. Este núcleo es el de un átomo de radón, no el de un átomo de radio. Al emitir una partícula alfa, el átomo de radio, 226 se ha transformado en un átomo de radón. Durante muchos años, la emisión de partículas beta por un núcleo fue motivo de perplejidad para los científicos. Una partícula beta es un electrón. El problema reside en el hecho de que los núcleos de los átomos no contienen electrones. Estos se encuentran en el exterior del núcleo, pero no dentro de él. Entonces, ¿cómo puede un núcleo inestable emitir una partícula beta, un electrón? La respuesta es que la partícula beta se produce por la descomposición de un neutrón en el interior del núcleo atómico, formando un protón y un electrón. Un protón transporta una unidad de carga positiva, y un electrón, una unidad de carga negativa. Ello significa que un neutrón, que no transporta carga eléctrica alguna, puede descomponerse formando dos nuevas partículas, un protón y un electrón, cuyas cargas eléctricas suman 0. Considérese de nuevo el ejemplo del carbono, 14 antes mencionado. Un núcleo de carbono, 14 se desintegra emitiendo una partícula beta.
Ello significa que un neutrón del núcleo de carbono 14 se descompone formando un protón y un electrón. El electrón se emite en forma de radiación beta, y el protón permanece en el interior del núcleo. De este modo, el nuevo núcleo contendrá 7 protones, los 6 originales más el nuevo protón, y 7 neutrones, los 8 originales menos el que ha experimentado la descomposición. En un núcleo inestable, la pérdida de una partícula alfa o beta se acompaña a menudo de la emisión de radiación gamma. La radiación gamma es una forma de radiación de energía elevada. Es parecida a la emisión de rayos X, pero con un nivel de energía algo superior. Algunos núcleos inestables pueden desintegrarse emitiendo solo rayos gamma. Tras perder la energía desprendida en forma de radiación gamma, se convierten en estables. Muchos elementos radiactivos existen en estado natural. Otros tienen variantes radiactivas, llamadas isótopos radiactivos. De hecho, todos los elementos más pesados que el bismuto, número atómico 83, son radiactivos. No poseen isótopos estables. Los elementos radiactivos más pesados forman parte de series conocidas como familias radiactivas. Una familia radiactiva es un grupo de elementos en los que la desintegración de un elemento radiactivo produce otro elemento que también es radiactivo. Un ejemplo lo proporciona la familia de elementos procedentes del isótopo uranio 238. Cuando el uranio 238 se desintegra, forma el torio 234. Pero el torio 234 es también radiactivo y, al desintegrarse, se convierte en protactinio 23, el cual, a su vez, también es radiactivo y se desintegra formando uranio 234. El proceso continúa a través de 11 etapas más, hasta que el isótopo polonio 210 se desintegra formando plomo 206, que es estable. Marie Curie y muchos elementos más ligeros poseen también isótopos radiactivos. Entre ellos están el hidrógeno 3, el carbono 14, el potasio 40 y el telurio 123. También es posible conseguir artificialmente isótopos radiactivos. Por lo general, para ellos se procede a bombardear un núcleo estable con protones, neutrones, partículas alfa u otras partículas subatómicas. El proceso de bombardeo se puede llevar a cabo en aceleradores de partículas o en reactores nucleares. Cuando una de las partículas utilizadas como proyectiles en el bombardeo choca contra un núcleo estable, puede convertirlo en inestable y, por consiguiente, hacerlo radiactivo. La radiactividad es ionizante, es decir, la radiación libera electrones de la materia que encuentra en su camino, lo que se aprovecha en los contadores para medir la radiactividad. Esto es también la causa principal de que dicha radiación sea nociva para los organismos vivos. En general, las pequeñas dosis de radiación emitidas por la Tierra o el espacio son inofensivas, pero en mayores cantidades provocan graves daños, principalmente en las glándulas sexuales y en los tejidos de la médula ósea donde se fabrican los glóbulos sanguíneos. Esto obliga a adoptar grandes medidas de seguridad en las centrales nucleares, cuyos residuos radiactivos deben almacenarse en recipientes cerrados, a prueba de radiaciones, durante cientos de años. Obras de Pierre y Marie Curie. Los numerosos escritos dedicados a la radioactividad por Pierre y Marie Curie figuran entre las obras más importantes de la física del siglo XX. Son el resultado de una estrecha colaboración que se remonta a 1895, fecha de su matrimonio. El descubrimiento de la radioactividad fue objeto de una treintena de memorias, publicadas entre 1898 y 1906. 6 de estas memorias mencionan la explícita colaboración de Marie. Otras citan a sus colegas G. Beaumont, G. Sagnac, A. de Vierne, H. Becquerel, I. Dane, Dewar, A. Laborde, C.H. Bouchard y V. Balthazard. Las primeras notas sobre radioactividad escritas en colaboración con su mujer fueron sobre una sustancia nueva contenida en la pegblenda, Comptes Rendus, Tom Oxby, p. 175. 18 de julio de 1895. Esta nota había sido precedida por una anterior, Comptes Rendus, Tom Oxby, p. 1101, comunicada únicamente por Marie Curie, que exponía la hipótesis de que la gran actividad, superior a la del uranio y del torio, que presentaban ciertos minerales que contenían estos metales, pegblenda, uranita, calcolita, podía deberse a una sustancia contenida en muy pequeña cantidad en estos mismos minerales. Esta primera memoria da a conocer las tentativas iniciales realizadas para aislar esta sustancia nueva a través de reacciones químicas controladas por medio del electrómetro y el cuarzo piezoeléctrico.
Midiendo la actividad de los diversos sulfuros obtenidos de la pegblenda, los Curie llegaron a la conclusión de la existencia de un nuevo metal, que llamaron polonium como homenaje a la patria de Marie. La memoria sobre una nueva sustancia fuertemente radioactiva contenida en la pegblenda, C. R. Tomoxxby, p. 1215. 26 de diciembre de 1898, en colaboración con G. Beaumont, expone el procedimiento que condujo al descubrimiento del radio, mucho más activo que el polonio. Ninguno de los dos metales había sido todavía aislado en su estado de pureza, pero ya habían sido estudiadas sus propiedades partiendo de sus sales. La memoria sobre la radioactividad provocada por los rayos de Becquerel, C. R. Tomoxxix, p. 174. 6 de noviembre de 1899, confirma que la radioactividad inducida no se debe a vestigios de la materia radioactiva transportados en forma de polvo o de vapores, sino a una especie de radiaciones secundarias debidas a los rayos de Becquerel. A diferencia de los rayos secundarios de Röntgen, que nacen bruscamente en el instante mismo en que el cuerpo que los emite es golpeado por los rayos de Röntgen y cesa cuando cesan estos, la radioactividad inducida se mantiene y no desaparece sino gradual y regularmente. Marie Curie en el laboratorio en los efectos químicos producidos por los rayos de Becquerel, C. R. Tomoxxix, p. Biografía generada por Biografías en español.